se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. El Fondo Monetario Internacional advierte: decenas de naciones al borde del impago por las altas tasas. La rápida alza en las tasas de interés y la fortaleza del dólar tiene a decenas de países al borde del impago. En este contexto se refirió Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, lo que anunció en el marco de las reuniones de primavera que se llevan a cabo en Washington. Recuerde que este tema de las crisis y caos económico, con su colapso y que viene el reseteo, ya lo hemos tratado en programas pasados como señales y también desde el punto de vista cómo serán como juicio cuando aparezcan los jinetes del apocalipsis. Por favor, vea los links que están en este video en la sección de comentarios para ver más amplia y profundamente este tema. Y vámonos con una síntesis de los eventos que están ocurriendo en Medio Oriente, donde Israel está enfrentando en estos los últimos días una espiral de violencia con ataques de misiles, morteros, cohetes, de los grupos terroristas que cada vez más frecuente lo están haciendo, y que Israel se ha visto en la necesidad urgente de llamar en su ejército a reservistas de la Fuerza Aérea, debido a que cada día crece este peligro por diferentes frentes, por los grupos terroristas que han hecho sonar los tambores de guerra, de lo que nos advierte y alerta el Salmo 83. Porque debemos comprender y entender lo que nos dice la palabra de Dios, y estos ataques recientes tienen unas características que lo hacen diferente y más peligroso a los ataques y eventos que ha sufrido anteriormente Israel. Porque hoy como nunca la situación de seguridad es desafiante en todos los frentes, como lo dice su primer ministro Benjamín Netanyahu. Es que está rodeado y también sufriendo dentro de Israel estas amenazas. Y para ello lo vamos a analizar conforme a la palabra de Dios, y nos daremos cuenta que son varias causas, circunstancias y eventos profetizados que se están cumpliendo frente a nuestros ojos, que nos indican que pronto la guerra del Salmo 83 está por ocurrir y que vendrá con su cadena de efectos al mundo entero, y que el glorioso evento del arrebatamiento está cada vez más cerca. Ahora veamos por qué es diferente y más peligroso este evento final que estamos viendo. Porque desde la Franja de Gaza, los terroristas atacaron con misiles y cohetes a Israel. Ahí en Gaza debemos recordar que están los grupos terroristas Hamas y Yihad Islámica. Y también en estos ataques sincronizados, desde el Líbano, terroristas dispararon morteros y decenas de cohetes que fueron lanzados desde el sur del Líbano contra el norte de Israel. No olvidemos que en ese país está el grupo terrorista Hezbollah. Y después de estos ataques coordinados por los grupos terroristas, la prensa internacional ponía en sus titulares: Israel está bajo el fuego.
Posteriormente Israel comunicó por medio de su cancillería a los países del mundo que respondería a los ataques que sufrió desde el Líbano y Gaza. Y mientras Israel atacaba en respuesta a Gaza y el Líbano, desde Irán venía otra amenaza por medio de su líder supremo de Irán, donde advierte: el colapso de Israel está cerca. Y fue más allá, al decir: la desaparición de Israel llegará más rápido de lo que se esperaba. Y cuando ya están hablando de la destrucción de Israel, la palabra de Dios nos recuerda y advierte que estas palabras indican que el tiempo ya está muy cerca para que venga este escenario. ¿Qué nos advierte el Salmo 83 del versículo 3 al versículo 5? Aquí está hablando de los enemigos de Israel que contra el pueblo de Israel han consultado astuta y secretamente. Han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Y esto demuestra que ya es una coordinación y alianza de los enemigos de Israel con ese objetivo que se está cumpliendo ya. Y el versículo 5 es la clave para entender sus planes malignos que tiene esta alianza, porque se confabulan, por eso es la guerra de la confabulación, y contra ti han hecho alianza, y contra Israel han hecho alianza. Y aquí es cuando viene exactamente este escenario cumpliéndose frente a nuestros ojos, porque líderes de Hezbollah y Hamás se reunieron en el Líbano para discutir la reciente escalada de violencia contra Israel. Afirmaba que los líderes hablaron de la ola de cohetes contra Israel. Según el informe, abordaron la disposición de su eje de resistencia que ya han hecho y la cooperación entre ellos en los distintos organismos para hacer frente a los últimos acontecimientos contra Israel. Y la prensa internacional pone en sus titulares: una cumbre terrorista en Beirut, allá en el Líbano, así como lo está escuchando, una cumbre terrorista en Beirut. Los jefes de estos grupos terroristas, Hamás y Hezbollah, se reunieron para coordinar acciones contra Israel, confirmándonos que el tiempo de gracia se acaba y que la angustia de Israel, la angustia de Jacob, está por empezar. Y veamos qué más confirma que esto está por venir. Mientras tanto, el presidente turco, Erdogan, y el presidente de Irán, Raisi, acordaron ante estos eventos que el mundo islámico debe de unirse contra los ataques israelíes, exactamente lo que la profecía bíblica advierte que han hecho ya una alianza. Y el objetivo nos los deja muy claro el Salmo 83, versículo 4. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que a 100 días de su gobierno ha hecho un polvorín que ha llevado al límite a Israel, advirtió ante este peligro que se ve venir. Israel debe de evitar una gran escalada en múltiples frentes: en el Líbano, la Franja de Gaza, Jerusalén Este, Judea y Samaria. Y es exactamente el escenario de las zonas en conflicto y de los participantes en la guerra del Salmo 83, que ya hemos explicado y que dejaremos el link de los videos en la sección de comentarios de este video para que usted pueda ver más amplia y profundamente este tema. Quienes conformarán esa alianza de países y de grupos terroristas que van a participar en la guerra del Salmo 83 contra Israel. Y para que no nos quede la menor duda que este escenario está por empezar, vámonos con el otro participante, Siria, que en la guerra del Salmo 83, su capital Damasco
Isaías capítulo 17 versículo 1 nos dice que va a ser destruida. Siria lanzó misiles a Israel en plena espiral de violencia, después de que Israel había sido atacado desde el Líbano y la Franja de Gaza. Siria participó y calentó más este conflicto. Y esto que quede muy claro, hasta el momento de hacer este programa, todos estos eventos de conflicto aún no detona la guerra del Salmo 83. Aún no empieza, pero el escenario ya está listo, junto con todos los que van a participar en ella. Y en este momento, en esta tensa calma, escuche con atención. Si hay una tregua o algo que frene momentáneamente este conflicto, es temporal. Pero una cosa sí nos debe de quedar muy claro, que esto se llevará a cabo tarde o temprano, porque Mateo capítulo 24 y versículo 35 nos advierte claramente que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, se va a cumplir. Y esto que está escrito y profetizado se va a cumplir, y que en cualquier momento puede ocurrir el chispazo que detone este escenario del Salmo 83 e Isaías capítulo 17. Dejaremos los links en la sección de comentarios para que usted sepa, de acuerdo a la Biblia, qué es lo que va a suceder, qué sigue. Y esta gran señal en el Medio Oriente, en Israel, es la última llamada para poner en orden nuestras vidas y estar conforme a lo que nos dice su palabra de Dios, estar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, Primera de Pedro 1:16. Porque ya debemos de estar preparados y en alerta y alertando, porque el tiempo de gracia se acaba y muy pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. En el glorioso evento del arrebatamiento nos iremos a su reino celestial. Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Toda esta crisis en Medio Oriente está golpeando con fuerza al gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, mientras crece la preocupación que esta volátil situación se desborde. Y hoy como nunca, Israel está registrando un aumento de violencia entre protestas internas que han dividido a su sociedad y con ataques terroristas dentro de Israel, acompañados con ataques de misiles enviados desde Siria, Franja de Gaza y el Líbano, todo empujando a la guerra del Salmo 83. Y la angustia de Jacob, Israel empezará, como nos lo dice Jeremías capítulo 30, pero que el versículo 7 nos especifica cómo será la angustia de Jacob, de Israel. Ahora sí, el que tenga oído, oiga lo que le dice la palabra de Dios. Y ante todos estos eventos que están ocurriendo, hay 3 escenarios que van a suceder, y aquí ponga atención porque eso ocurrirá y todos nos daremos cuenta en qué estado estábamos en ese día, el día del arrebatamiento. Porque la palabra de Dios es muy clara y nos deja un contundente mensaje para la Iglesia de Cristo, como nos lo indica Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, donde nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí encontramos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 los 3 estados, o qué nivel de temperatura tenemos, que todo creyente en uno de ellos estaremos, de lo que nos advierte la palabra de Dios, y que nuestro Señor Jesucristo distingue y nos muestra estos 3 niveles. El tibio, los que van a ser vomitados.
el frío, el apático a las cosas del Señor, y el caliente, el apasionado en las cosas de Dios. Ojalá todos pudiéramos estar en el estado de caliente, apasionado en las cosas de Dios. Y lo importante en este tiempo es descubrir en qué estado estamos actualmente. Recuerde que Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son mensajes para la Iglesia de Cristo, para prepararnos, para dejar todas las cosas que a Dios no le agradan de nosotros y para podernos ir en el glorioso evento del arrebatamiento. Y vea por qué. Porque lo ideal, como dice Dios, es que todos fuéramos calientes, apasionados en las cosas de Dios, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios y en la obediencia de la misma palabra. El de compartir la palabra de Dios a toda criatura, como nos lo dice y nos manda Marcos capítulo 16 versículo 15, donde nos deja muy claro, es una orden: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hoy, a través de sus redes sociales, lo puede hacer. Y cuando no hay estas disciplinas o hábitos que debe de haber en un cristiano caliente, apasionado por las cosas de Dios, entonces empieza a enfriarse y su temperatura empieza a decaer y pasar a ser un tibio. ¿Y por qué sucede? Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, Dios nos lo deja muy claro: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando usted ha dejado de enamorarse de Dios, usted está en un serio problema. Y por eso muchos han perdido el apasionamiento de buscar de las cosas de Dios o servir a Dios. Y todos podremos justificarnos, pero ante Dios, que nos dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, nos lo deja muy claro, que Él conoce nuestras obras. Y si Él conoce nuestras obras, no podemos justificarnos ante Él. Por eso, por más que digan muchos, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, así diga que tenga un ministerio o un nivel o autoridad dentro de su congregación, si no camina conforme a la palabra de Dios, está en un problema. Por eso dice la palabra, porque dices que tienes nombre de que vives, pero están muertos, porque han dejado su primer amor, no están apasionados en las cosas de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 3 versículo 2, gracias, aquí nos están poniendo la versión, la Biblia al día, y ponemos versiones diferentes para encontrar mejores traducciones con palabras más entendibles, para poder comprender y entender lo que nos dice la palabra de Dios. Recuerde que nosotros estudiamos la palabra y nos vamos al original griego, como fue escrito el Nuevo Testamento, y buscamos exactamente el significado correcto que nos da la palabra de Dios en las versiones que se encuentran, donde nos dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable en nuestras vidas, antes que sea tarde. Y ahí nos lo advierte la palabra: pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá a ti nuestro Señor Jesucristo como ladrón, el día del arrebatamiento, de lo cual nos lo advierte Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 al 4, que ahí vendrá como ladrón en la noche. Y si no ponemos atención a lo que nos advierte Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, de lo que hemos recibido, de lo que hemos oído, y que lo guardemos y nos arrepintamos, pues si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Y el problema es que muchos no se han dado cuenta que en su apatía por las cosas de Dios
y en su tibieza no se han querido dar cuenta o ignoran que Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 nos habla de aquellas personas que han tomado a la ligera su relación, su comunión con Dios, donde nos dice claramente: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y un vómito es algo que ya estuvo adentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo nos lo dice Efesios capítulo 5 versículo 23? Donde nos deja muy claro que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Por lo tanto, no tomemos a la ligera nuestra comunión y relación con Dios. Alimentémonos día a día con su palabra. Oremos día a día para estar en comunión con Dios, y no pierda la oportunidad de compartir su bendita palabra de Dios. Es una orden. Todas esas amistades y personas que Dios le ha dado la oportunidad de conocer, no es una casualidad. A usted Dios lo ha escogido para hacer luz para ellos, para llevar las buenas nuevas y su amor que tiene para nosotros, para llevar su bendita palabra a esos corazones, a esas personas que usted conoce. Por eso también la palabra de Dios nos alerta en Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, ¿escuchó? Muchos van a ser los que dirán en aquel día, el día del arrebatamiento: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Personas con grandes ministerios que los utilizaron no con el interés de compartir la palabra y ganar almas para Cristo. Es cuando entonces que nuestro Señor Jesús les declarará: nunca os conocí, nunca tuvieron comunión, oración con Él, intimidad, y les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Al final, cada quien es responsable de cómo es su caminar en su vida, si es conforme a la palabra de Dios o conforme a lo que usted cree o piensa o le dicen. No juegue con su salvación y evitemos ser un vómito, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Y lloremos y velemos para que nuestro Señor Jesucristo nos tome por dignos, como dice Lucas 21:36, para poder ser dignos de escapar de todas las cosas que vendrán en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, que es tiempo de juicio. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara, usted decide si cree en el arrebatamiento, y para tener esa certeza tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp, por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra, porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video.
y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su... Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco